Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las reacciones de aldehídos y cetonas, específicamente de la reacción de Wittig. La reacción de Wittig debe su nombre a George Wittig, quien trabajó con especies pentavalentes de fósforo para formar dobles enlaces carbono-carbono a partir de compuestos carbonílicos, utilizando los que conocemos como hiluros de fósforo. Él trabajó en esto en los años 50 y en el año 1979 ganó el premio Nobel. Esta reacción, que trabaja con hiluros de fósforo, estos hiluros se forman in situ, es decir, se preparan en el mismo medio de la reacción y son especies bastante sensibles al oxígeno y al agua. Esta reacción es quimioselectiva y funciona muy bien con aldehídos y cetonas, pero no con el resto de compuestos carbonílicos. Entonces, nuestro objetivo va a ser formar dobles enlaces a partir de estos compuestos carbonílicos y los hiluros de fósforo. ¿Cómo formamos un hiluro de fósforo? Partimos de un haluro metílico primario o secundario, hacemos una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular SN2, empleando generalmente este compuesto que se llama la trifenilfosfina. Cuando se da la sustitución, es decir, el fósforo aquí sustituiría el bromo, vamos a llegar a una especie que se conoce como una sal de fosfonio. Esta sal de fosfonio que se forma en esta primera etapa, luego va a ser desprotonada. Aquí se muestra específicamente dónde se va a dar la desprotonación. Utilizando una base muy fuerte como el butil litio, se va a desprotonar este carbono, es decir, va a tomar el hidrógeno y vamos a formar aquí esta especie, donde tenemos dos átomos, adyacentes, uno con una carga negativa y otra carga positiva. A este tipo de especies, donde tenemos estos átomos adyacentes con estas cargas, y el átomo que no es carbono tiene la carga positiva, a esta especie la llamamos un hiluro, y específicamente este sería un hiluro de fósforo. Este hiluro de fósforo es realmente el reactivo que va a funcionar aquí en la reacción de Wittig. Va a funcionar realmente como un nucleófilo. Vamos a ver cómo se desarrolla el mecanismo. Entonces vamos a hacer este ejemplo con la 2-butanona y lo vamos a poner a reaccionar con este hiluro de fósforo que formamos anteriormente. El hiluro es nucleofílico, realmente el carbono es el átomo nucleofílico y va a atacar a este carbono del carbonilo que es el átomo electrofílico por ser un enlace pi polarizado. Se va a dar el ataque, luego se deslocalizan los electrones hacia el oxígeno y aquí vamos a llegar a un intermediario donde también tenemos las cargas separadas en átomos, pero ya no son átomos consecutivos, y a esta especie en este mecanismo lo llamamos realmente como una betaína. Como este está negativo el oxígeno y el fósforo está positivo, realmente pueden reaccionar para formar un ciclo de 4 miembros, donde dos de los miembros son carbonos y los otros son fósforo y oxígeno. A este tipo de ciclo de 4 miembros, con 2 carbonos, un fósforo y un oxígeno, se le conoce como un oxafosfetano. Por ser un ciclo tan pequeño de 4 miembros, es bastante inestable, entonces va a tender a romperse, va a tender a abrirse. Primero, formando un doble enlace fósforo-oxígeno, es decir, rompiendo este enlace carbono-fósforo, y luego rompiendo el enlace carbono-oxígeno para formar el enlace de interés, que es el doble enlace carbono-carbono. Es decir, que después de esto tendríamos esta primera sustancia del primer proceso de ruptura, que se conoce como el óxido de la trifenilfosfina, y nuestro compuesto de interés, donde formamos el doble enlace, es decir, nuestro alqueno. Esto resume el proceso de tener un compuesto carbonílico, como un aldehído y una acetona, un hiluro de fósforo, para llegar al final hasta un alqueno. Vamos a ver unos ejemplos rápidamente, aplicando esta reacción. Entonces tenemos este aldehído, tenemos este hiluro, y lo que vamos a hacer es la reacción. Entonces tenemos que identificar por dónde va a reaccionar cada uno de los compuestos. Entonces este es el carbono unido al fósforo, el del hiluro, el carbono nucleofílico, y este de aquí va a ser el carbono electrofílico. Entre los dos van a formar un doble enlace. Es decir, vamos a llegar a esta molécula de aquí, que realmente se obtiene como una mezcla de los estereoisómeros E y Z, o cis-trans. Una particularidad de esta reacción es que a veces se muestra de esta manera con las cargas separadas como un hiluro, pero también se puede mostrar como su forma resonante, donde el par de electrones viene a formar un doble enlace con el fósforo. Es decir, trabajar con esta especie. Pero los dos realmente están representando la misma molécula, como hiluro o de esta manera como lo llamamos unileno.
Vamos a ver otro ejemplo. Entonces tenemos aquí la 3-pentanona, que va a ser pues nuestro compuesto carbonílico, nuestro compuesto electrofílico, y lo vamos a poner a reaccionar con este compuesto. Entonces vean que aquí está dibujado en forma de hileno, pero es equivalente, totalmente equivalente al iluro. Lo que tenemos que ver es el carbono unido al fósforo, que va a hacer un doble enlace con el carbono del carbonilo. Entonces ya saben, este hileno es equivalente a tener dibujado esto como un iluro. Se va a dar todo el mecanismo, como ya lo representamos, el ataque, la deslocalización, formación de la betaína, formación del oxafosfetano, el ciclo de 4, la ruptura. Al final, ¿qué va a pasar? Simplemente que entre estos dos carbonos se va a generar un nuevo doble enlace, como se muestra aquí en rojo. Vamos a ver otro ejemplo un poco más aplicado. Esta es una molécula que está involucrada en el proceso de la visión, por eso se llama retinal, tiene que ver con la retina. Vean que es un aldehído, pero ya es una molécula bastante compleja. Es un aldehído conjugado con 5 dobles enlaces, que si se hace reaccionar con este iluro, entonces vamos a formar un nuevo doble enlace. ¿Entre quiénes? Como siempre, vemos el carbono que está unido al fósforo, el carbono nucleofílico y el carbono electrofílico, que es el del carbonilo. Entre los dos se va a formar un doble enlace. Al formar ese doble enlace, llegamos a este compuesto, donde vean que tenemos 11 dobles enlaces. 2, 4, 6, 8, 10, 11 dobles enlaces, que sale realmente de la reacción de estos dos. Algo para notar aquí en este caso, yo solo dibujé para esta molécula que se llama el beta-caroteno, la responsable del color de la zanahoria, yo solo dibujé este enlace en configuración trans. Si se dan cuenta, este doble enlace está en configuración trans. ¿Y a qué se debe? A que este hiluro que utilizamos se encuentra estabilizado por resonancia por todos estos dobles enlaces. Entonces la otra particularidad que tiene esta reacción es que es estereoselectiva. Es decir, cuando partimos de un hiluro estabilizado, o sea que está en resonancia, o que de pronto aquí al lado tiene un grupo atractor de electrones como un grupo carbonilo, ese hiluro estabilizado va a dar preferentemente el estereoisómero trans y no el cis, cuando sea el hiluro estabilizado. Ahora vamos a ver cómo hacer una molécula empleando la reacción de Wittig. Entonces, ¿cómo aplicamos esto de la reacción para plantear cómo sintetizar una molécula? Entonces, lo que tenemos que ver simplemente que es, este doble enlace está formado por estos dos carbonos. Es decir, podemos tener el compuesto carbonílico sobre el carbono de la izquierda y el iluro sobre el carbono de la derecha. O sea, tener este compuesto carbonílico y este iluro, ¿sí?, que sería el de la parte de la derecha. Esa sería una opción. Hacemos la reacción de Wittig entre estos dos. Vean que aquí lo tengo representados como un hileno. Y al hacer la reacción de Wittig, pues vamos a llegar directamente hasta este doble enlace. En este otro caso, si tomáramos el compuesto carbonílico de la derecha, pues necesitaríamos el iluro aquí sobre este carbono. Ese sería el iluro de esta parte izquierda. Este sería el iluro que necesitaríamos, aquí representado como un hileno. De nuevo, hacemos la reacción entre estos dos, la reacción de Wittig, y llegamos directamente hasta este carbono. Entonces, lo importante de esta reacción cuando veamos un ejercicio o cuando lo queramos aplicar es centrarnos en cuáles son los carbonos. ¿Cuáles son los carbonos que van a formar el doble enlace? ¿Sí? Y así podemos identificar qué reactivos necesitamos, qué productos se van a generar o cómo planteamos la síntesis de una molécula. Eso es todo. Esa reacción realmente es muy importante. Hacer enlaces carbono-carbono es muy importante en química orgánica. Espero que les haya gustado la reacción. Tal vez si tienen alguna pregunta pueden dejarlo en el comentario. Les agradezco que sigan apoyando mi canal, sigan apoyando todo este contenido que realmente es para ustedes. Y si no se han suscrito, por favor suscribirse al canal, darle like si les ha gustado el video y activar la campanita de notificaciones para futuros videos que estaré subiendo. Muchas gracias.